de la formación. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte. Hay algo que es, vamos a recapitular algunas cosas, ¿no? Vamos a, desde que iniciamos el curso, hemos hecho lo siguiente. Si yo soy la persona que está redactando, me voy a dibujar yo. Cuando escribo, cuando redacto ese informe, en lo que debo estar pensando es en la persona que lee. Una de las cosas más importantes es estar escribiendo y estar pensando en yo lo hago así, yo lo digo así, y esta es la forma correcta que se tiene que hacer porque yo sé que es así. ¿Ok? Y aunque yo sepa que es así, y aunque yo esté seguro que es así, debo adaptarlo a la persona que va a recibir la información. Vamos a ver un concepto o dos conceptos acá. Ya no solamente vamos a hablar de la parte, si se quiere, un poco más emotiva, sino que vamos a empezar a darle términos técnicos a las cosas. Y el término técnico a continuación que vamos a ver es el de conceptos y categorías. Sobre todo en este mundo donde nosotros estamos, que es un mundo y un sector industrial. Eh, yo recuerdo que en el año 2003 aproximadamente, 2004, creo que yo estaba haciendo pasantías, acababa de terminar las materias en la universidad y encuentro que alguien hizo en un reporte, colocó que se habían cegado unas tuberías con unas panquecas. Cuando nosotros no manejamos esos conceptos, todos los que han estado acá en la industria, vemos términos locos como por ejemplo, pues colócale un policía para que la tuerca afloje, este, no sé, así hay muchos de eso de las panquecas y cualquier cantidad de cosas, ármate un muñequito. Entonces, todos esos términos, a veces es necesario entender cuál es el contexto. Ya en un mundo más técnico, se habla de conceptos y categorías. El concepto como tal son términos que definen cosas o materiales o de otra índole y que son aceptados e interpretados de manera común. Es decir, cuando yo le digo a ustedes un barco, lo más probable que le venga a la cabeza es algo de esto. Será un barco chiquito, un barco grande, un barco velero, un barco, pero va a ser un barco. Cuando yo les digo a ustedes un zapato, lo más probable es que lo que les viene a la mente sea esto. Por lo tanto, si en el informe yo voy a utilizar otro contexto de ese concepto, yo debo aclararlo. Sin embargo, hay lo que se conoce también como las categorías. Las categorías son términos que están inscritos dentro de una ciencia o una técnica determinada. Si yo le digo a una persona de finanzas, creo que por ahí hay una de mis amigas que está haciendo, que es administradora, creo que Carla, Victoria, perdón, Victoria creo que es de la parte de administración. Si a Victoria yo le hablo de activos, probablemente para Victoria son dinero que tengo en mi cuenta. Pero a las personas que a lo mejor están en el mundo de la nutrición, en el mundo del fitness, en el mundo del ejercicio, yo le hablo de estar activo y pues el concepto es completamente diferente. Yo no puedo generar un informe y estar hablando del activo, el activo, el activo, el activo, si no coloqué dentro del informe un apartado de términos, yo se los decía hace un ratico, términos y definiciones. Esto tiene que estar, señores, todo el mundo que va a leer ese informe lo tiene que entender. Olvídense del si yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Eso no es verdad. ¿Ok? Preguntas hasta acá que hayan quedado en la sección anterior. Inquietudes.
Oye, cuando todo el mundo entiende, siento un temor. Puede ser que no me expliqué bien, pero voy a dar el voto de confianza de que realmente todo se entendió. Por favor, si alguien tiene dudas, no dude, valga la redundancia, en, en acotarlo, ¿ok? O, aunque quieran aportar algo, también es válido. Bien, si alguno de ustedes algún día toma el término o le da por hacer algún posgrado, algún diplomado, hay una de las cosas que siempre sale y es la comunicación organizacional. No es lo mismo que dos personas se encuentren en una esquina y conversen de miles de temas a cómo funcionan las organizaciones, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de comunicación organizacional, si la organización es esta caja que yo tengo aquí y que esa caja está dividida en departamentos, todo lo que ocurre acá y este departamento se tiene que comunicar con este y este se tiene que comunicar con este. Entonces yo estoy hablando de todo lo que ocurre entre los departamentos. O sea, ya no es María, no es Petra, no es Josefina, es este departamento envía una correspondencia a este y envía una correspondencia a este. A nivel de comunicación organizacional, esto es lo que nosotros llamamos comunicación interna. Ajá. Dentro de esa comunicación interna es donde están los informes, las cartas, los emails, los reportes, las minutas. Y a mí se me tiene que olvidar que yo le estoy escribiendo a María, que es mi amiga y es del departamento de finanzas. No, usted no le está escribiendo a María, que es su pana. Usted le está escribiendo a María, quien es la secretaria ejecutiva del departamento de finanzas. El día de mañana que se vaya María y entra Petra, pues cuando entre Petra, la comunicación debe mantenerse bajo la misma línea, bajo el mismo contexto, ¿ok? Porque estamos hablando de comunicarse en la organización, no tres personas que están en una esquina. Evidentemente, esa organización también debe emitir comunicación hacia afuera, y eso es lo que se conoce como comunicación externa, y esa comunicación, y evidentemente esa organización también recibe comunicación de otras organizaciones. Entonces, que se nos olvide lo personal y ahora vamos a un plano más organizacional. ¿Ok? Por esa razón es que usted no puede agarrar un informe y escribirle, hola María, ¿cómo estás? Lo que usted, sabes que fui, hice la prueba y los resultados obtenidos no son satisfactorios porque el bichito que tú me dijiste no tenía las características que se necesitaban. De esa manera jamás vamos nosotros a mirar un informe técnico. Vamos a analizar lo siguiente. Para tener idea de a dónde a veces llega un informe y por qué es tan importante. Y sobre todo aquí que estamos en contexto de Venezuela, y esto puede ser muy común. Yo cuando coloqué esta lámina, este curso lo dicté en Perú y realmente fue muy diferente la respuesta a la que normalmente damos los venezolanos, ¿ok? Pero bueno, lo cierto es que se rompió el impulsor de esa bomba que surte de agua a toda una población y usted debe redactar un informe de lo que ocurrió. La pregunta aquí es, ¿quién lee el informe? ¿Quién cree usted que va a leer su informe? Vamos a tomar unos 30 segundos para pensar. ¿Quién cree usted que va a leer el informe? Es una bomba que surte de agua a toda una población. Ok, las personas o empresas que van a realizar el trabajo de sustitución. Ok, sí. El Departamento de Obras Públicas de la Alcaldía.
Ajá, fíjense una cosa, fíjense, está interesante, Edgar, porque a veces pensamos que los informes que nosotros escribimos no van a salir de la oficina. Y aquí es donde nosotros entonces tenemos que tener la visión general de que lo que nosotros escribimos en un informe puede trascender más allá de la empresa. Probablemente esto hasta lo lee quizás hasta el gobernador, simplemente para saber qué fue lo que pasó y para poder dar una noticia oficial. ¿Ok? Y hay algo que nosotros entonces tenemos que tomar en consideración. Más adelante se los voy a decir, pero cuando nosotros vayamos a redactar un informe, por favor, piensen en una portada, piensen en un resumen o una introducción, ¿ok? Piensen en unas conclusiones y recomendaciones. Y piensen después en todo el poco de cosas que puedan meter ahí, bien sea como anexo, fotos, no sé qué. Pero estas primeras dos páginas del informe son las más importantes. ¿Saben por qué? Porque cuando los informes son tomados por personas que no son especialistas, lo único que desean saber es qué pasó y cómo lo resuelvo. Y eso va también de la mano por lo siguiente que quiero mostrarles. Las organizaciones, cuando usted está dentro de una empresa, probablemente usted no se ha puesto a pensar cómo funciona una empresa. Pero lo que suele pasar en las corporaciones es que existen tres niveles. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, una empresa venezolana muy conocida, Polar, por ejemplo. Nosotros hablamos de un nivel directivo. ¿Cuál es la diferencia entre directores y gerentes? Los directores son los dueños de la empresa, son los inversionistas, son las personas que tienen acciones en la empresa, son las personas que fundaron la empresa o que la mantienen viva. Entonces, estas personas, su visión es de carácter estratégico. Estas personas tienen la visión de mantener la empresa en el tiempo, de hacerla crecer, de abrir sucursales. Y el nivel gerencial lo que hace es llevar ese nivel estratégico o esas decisiones, llevarla, aplicar unos planes para que se hagan realidad o para que se cumplan. Y por debajo está, por supuesto, donde normalmente estamos nosotros, que somos el personal técnico, el personal de operaciones, donde nosotros evidentemente seguimos los planes gerenciales para que los planes estratégicos de los directores se cumplan. Y casualmente somos nosotros quienes generamos estos informes. Pero resulta que muchas veces los informes que nosotros generamos sirven para algo que se llama el proceso de toma de decisiones. Nosotros, decisiones. Nosotros no tenemos por qué pensar que nuestro informe solamente se lo voy a dar a mi jefe y eso no va a salir de allí. Entonces, cada vez que yo escribo, puede ser que ese informe vaya muy arriba o vaya simplemente a un nivel superior. ¿Ok? Esto es importante que nosotros lo sepamos y que tomemos conciencia de la importancia de lo que nosotros escribimos. Como yo les voy a dejar esta presentación, ustedes van a revisar todo lo que tenga que ver con comunicación eh, corporativa, comunicación organizacional. No quiero extenderme con esto porque es todo un tema, ¿no? Y realmente formaría parte de otro curso y no este que tenemos nosotros acá. Actualmente se habla mucho del mundo ágil, de agilidad. Y dentro de ese contexto ágil, las herramientas de comunicación organizacional se les acostumbra a llamar artefactos. Los artefactos pueden ser memorándum, cartas, correos, ¿ok? Y acá les estoy dejando algunas recomendaciones también de cómo pueden ustedes estructurar una buena carta. No me quiero desviar de esto porque el curso es de informes técnicos, pero pues si alguien tiene problemas para escribir cartas o le cuesta y desea mejorar, tal vez estas recomendaciones le sirvan
para esto que están buscando. Aquí hay unos consejos incluso para el email. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que enviamos un correo y se nos olvida el adjunto. Entonces, bueno, acá hay algunas recomendaciones para esto. Y una de las cosas que también yo les quiero aconsejar, esto es un poco más desde el punto de vista de comportamiento. Cuando vayan a escribir, si están molestos, señores, no escriban. Porque puedo terminar diciendo cosas en un informe o en un correo que yo no quería decir. Entonces simplemente, y si lo tienen que hacer, respiren y lean 3 veces lo que ustedes escribieron allí. Preguntas, inquietudes. Solo por curiosidad, les voy a dejar también estas herramientas. Revisen qué hace Trello. Revisen qué hace, bueno, ya Telegram es muy conocido en este momento. Y revisen qué hace Slack, que son herramientas para comunicación organizacional. Otra de las cosas que también quiero dejarles acá de manera muy breve es que hace difícil la comunicación o los informes o que nos interpreten o que nos lean. Hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les decía hace rato que existen ruidos y que un ruido puede ser una foto, por ejemplo, que no se vea. Pero si a mí me entregan un informe que tiene un contenido demasiado denso, probablemente yo no lo voy a leer todo. Más cuando nosotros estamos en la época del TikTok. Yo no sé bien cuánto dura un TikTok. Creo que dura 15 segundos, 30 segundos, no sé. Al principio eran 15. Pero nosotros estamos en una época donde todo se dice en 15 segundos, todo se dice en 30 segundos. Y entonces las personas, yo no, porque ya yo tengo cierta edad encima, pero tal vez las personas más jóvenes, pues son de ese mundo de los 15 y los 30 segundos. Entonces, el contenido muy denso tampoco es bueno en los informes. Los informes exageradamente largos no siempre los van a leer. Los informes demasiado cortos tampoco les van a prestar mucha atención. Los mensajes inoportunos, si usted le dice a una persona, es que yo te envié el informe a las 2 de la mañana y tú no lo has visto, señores, probablemente a esa hora la persona está durmiendo. Y adicionalmente un mensaje poco convincente. Usted no puede entregar un informe que ese informe no esté soportado por nada o no tenga una norma o algo que lo avale. Entonces, todas esas cosas terminan siendo ruidos en ese mensaje. Ok, ¿cómo vamos nosotros en este curso? Nosotros vamos de la siguiente manera. Si esto es uno de ustedes como participante, lo primero que se buscaba era que entendieran el proceso de comunicación. Y ya una vez que nosotros tenemos idea de cómo comunicar, o al menos tenemos un poquito de idea entre la relación que existe entre la comunicación y el informe, entonces ahora vamos a usar el principal recurso para redactar el informe, que es la escritura. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que es escribir. ¿Alguien conoce el autor de eso que está ahí en pantalla? No se vale buscar en Google. A ver, nadie lo conoce, no importa, díganme no, no lo conozco, no lo he visto. Ok, fíjense, para nosotros escribir de una mejor manera, una de las cosas más importantes también es leer. Entre más yo lea y entre más variedad
de tópicos yo lea, yo voy a poder también darle diferentes intenciones a lo que yo quiero escribir. Eso que está allí, que dice que me gusta cuando callas porque estás como ausente, es una poesía de Pablo Neruda. Ese es un libro muy famoso que se llama 15 poemas de amor y una canción desesperada. Realmente muy bonita y me pareció colocarlo allí porque solamente con verla me doy cuenta que esto tiene un contexto poético. Si por otro lado yo empiezo a leer Harry Potter, veo que la forma de escribir es completamente diferente. Aquí hay diálogos, aquí hay pausas, aquí hay situaciones donde pues tú dudas, donde tú describes las cosas. O sea, Neville miró a su alrededor con ojos despavoridos, como implorando ayuda. Luego dijo en un susurro el profesor Snape. Entonces está esa emoción cuando estás leyendo, que puedes estar allí inmerso dentro de la escritura. Y lo que lo hace es la riqueza en el vocabulario, la, el uso acertado de símbolos de los símbolos ortográficos o sí, de los símbolos de ortografía, para entonces nosotros poderle dar el sentido que tiene que dar. Esto que dice: la industria del deporte constituye un negocio muy amplio que abarca desde las ventas de alimentos y souvenirs deportivos. Esto es más informativo. Ok, fíjense que es otra forma de nosotros presentar la información. Entonces, si vimos un poema, vimos un pedacito de un libro de Harry Potter y vimos una noticia, entonces la pregunta es, ¿qué es escribir? O sea, nosotros los que estamos pequeños nos hacen escribir, pero ¿por qué? Escribir como concepto no es más que representar por medio de letras o símbolos distintas ideas. La escritura evidentemente es una forma de comunicación. Entonces, si yo no utilizara letras o símbolos, la intención es que este concepto sea generalizado, porque pues evidentemente los alfabetos que utiliza cada cultura son diferentes. Es muy interesante, por ejemplo, el hanga que utilizan los coreanos, porque pues se parece un poco al alfabeto que nosotros tenemos y la manera en que se crean sílabas, ¿no? Si alguien se ha puesto a estudiar coreano, eh, habrá visto que hay cierta similitud entre lo que nosotros tenemos acá, aunque se ve muy diferente. Pero es otra forma de escritura. Hay algo dentro de la escritura, más allá del concepto, y es el aspecto de la escritura. Y esto, señores, si nosotros hablamos en otro contexto, de repente si hablamos de la moda o si hablamos de la apariencia de una persona, es lo que le da, voy a usar una palabra, me voy a salir de lo técnico, pero es lo que quizás lo que le da ese caché a la escritura. Y es eso que cuando nosotros vemos algo escrito nos dice, oye, esto está tan bien redactado, dice lo que tiene que decir, no sobran las palabras. Pero evidentemente, para que eso ocurra, nosotros tenemos que tener un aspecto formal, tiene que haber un contenido adaptado a lo que realmente se espera y debe haber también un aspecto ético. Fíjense lo siguiente. De acá voy a rescatar una frase. Paisaje psicológico. Algunos de ustedes me conocen, eh, me han visto, hemos conversado. Quizás algunos de ustedes vieron una fotografía mía hace un ratito. Pero aunque no me conocen y aunque tienen rato conversando conmigo, probablemente se han hecho una especie de paisaje psicológico de mi persona. Incluso es impresionante cómo tú llegas a crear afinidad con alguien, incluso si no la conoces. Y de repente, pues no sé, cuando te toca trabajar con alguien y solamente lo que compartes son correos o llamadas telefónicas, eh, tú terminas haciéndote un paisaje psicológico de esa persona. Lo mismo sucede con la escritura. Dependiendo lo que tú leas de una persona, te vas a imaginar tal vez el nivel cultural de la persona, el nivel académico, y es precisamente eso que se habla acá del paisaje psicológico. Hace mucho tiempo se emitió en Puerto La Cruz, no sé si alguien llegó a ver este periódico, pero salió un periódico que estaba adaptado a aquellas personas que tal vez
no eran amantes de la formalidad. Entonces, bajo ese contexto, lo que decidió esta cadena de periódicos como estructura o como estrategia de marketing fue sacar un periódico realmente, este, si se quiere, poco formal y que pudiera ser degustado por aquellos que no son tan formales. Ok, para que algo tenga aspecto formal dentro de la escritura, debe haber algo que se conoce como claridad expositiva. Vamos a ver acá un ejemplo de lo que es claridad expositiva. Mi hermana me mostró su colección de sellos cuando tenía 12 años. Esa frase está correcta. Esa frase está completamente clara. ¿Qué dicen ustedes? Podría confundir esa frase. Es totalmente clara en lo que se quiere decir. Luis Miguel dice que no es clara. ¿Por qué? Exactamente. No sabe si fue la hermana o soy yo el que tiene los 12 años. No sabe si eran inclusive la colección de sellos cuando tenía 12 años. Entonces, imagínense nosotros escribir de esta manera que nadie nos entiende y después quejarnos mucho menos porque no nos entendieron. Entonces tenemos que cuidar, muchachos, la claridad expositiva de lo que vamos a escribir. Ahora, fíjense cuál es la opción B. Cuando mi hermana tenía 12 años, coma, ella me mostró su colección de sellos. Entonces, siempre va a haber una forma de nosotros leer la frase, revisarla, incluso, ¿por qué no?, consultarla con algún vecino, amigo, compañero de trabajo, el que tenga cerca, y decirle, oye, esto se entiende antes de ustedes enviar ese informe. Hay otra cosa para que lo que yo escribo tenga también lo que se llama el lenguaje conciso dentro del aspecto formal de la escritura. Hay algo que utilizan los políticos con mucha frecuencia y es que precisamente ese tema de la retórica repite y recalca cosas porque evidentemente en el contexto político yo tengo que tratar de involucrar a todo el mundo. Entonces, entre más exagerado sea el hablar, quizás más conecto con la gente. Pero ojo, nosotros no estamos escribiendo informes políticos. Entonces, contamos con todos y cada uno de ustedes para lograrlo. Si contamos con todos, o contamos con todos ustedes, o contamos con ustedes. Pero no es necesario que ustedes escriban, contamos con todos y con cada uno de ustedes. Entonces, fíjense lo que hace que escribir se vea elegante y se vea bien hecho cuando nosotros tomamos consideraciones como estas que tenemos acá. Actualmente es muy fácil, y sobre todo con este tema de las fake news, que alguien les diga a ustedes, de hecho por ahí está rodando una noticia, yo cada vez que veo una noticia o que veo un Twitter, acostumbro ir a internet rápidamente y ver en qué año fue eso. Hay una noticia que no sé por qué volvió otra vez, de que en España escucharon un ruido y tal, y la gente se levantó y no sabía qué ruido era. Yo me imagino que debe de haber tenido alguna explicación, ¿no? Pero lo cierto es que si yo tomo esa información, no la verifico y la empiezo a repetir como loro, pues yo también estoy siendo partícipe de tal vez divulgar algo que no está bien fundamentado.
Cuando nosotros vamos a escribir, nosotros necesitamos tener lo que se conoce como modestia profesional. Es decir, voy a tomarme el atrevimiento de leer para ustedes. Es necesaria mucha prudencia al hacer afirmaciones. Cuantas más rotundas sean estas, en mayor grado se estará incrementando el riesgo de error. ¿Ok? No se puede olvidar que el grafoanalista, fíjense que el grafoanalista es la persona que lee, ¿ok? Ya acá tenemos una nueva palabra de vocabulario. Como todo profesional en el ámbito de las ciencias humanas, debe aceptar un margen de error. Entonces, no puedo decir siempre que todo lo que estoy diciendo es verdad o que de acuerdo a como yo lo digo tiene que ser así. O sea, tiene que haber siempre ese rango de holgura o, pues, de acuerdo a lo que dijo fulano, de acuerdo al libro tal, debo yo entonces citar lo que voy a decir. Otra de las cosas para que el aspecto sea formal, no necesariamente quiere decir que porque sea aspecto formal, yo necesito que siempre sea solamente palabras rebuscadas, ¿ok? Lo que sí se quiere cuando nosotros vamos a hablar en la escritura del aspecto formal es que la terminología sea comprensible. Hace mucho tiempo, años 60, años 70, cuando las personas iban a tomar un curso para ser oficiales de policía en Venezuela, no les estoy hablando de otro país, había un manual y ese manual terminaba con un glosario de términos del delincuente común. Entonces, lo curioso es que ese glosario de términos del delincuente común, y que además esto se consideraba en los años 60 y 70, se consideraba como poco formal, vamos a ver algunas palabras que actualmente se han insertado en nuestra sociedad y ya no son tan mal vistas como en los años 60. Como por ejemplo, cuando me refiero a los pacos, estoy hablando de los policías. Cuando quiero hablar de una persona chismosa, lo llamo sapo. Cuando quiero hablar de un amigo, lo llamo convive. Cuando hablo de algo de mucho tiempo o hace mucho tiempo, digo burda. ¿Ok? Cuando hay algún problema o algo, hablo del beta. Y así sucesivamente habían otras palabras acá, de las cuales solo tomé unas pocas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo voy a redactar un libro, en este caso el glosario lo usaban porque para que se entendiera lo que decía el manual y para hacer ciertas menciones a ciertas situaciones con delincuentes, pero en aquel momento los policías tenían que leer cuál era el lenguaje de los delincuentes. En este momento, pues quizás es otra cosa. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? Voy a recapitular porque se me pueden haber perdido. Ok, aspectos de la escritura. El aspecto de la escritura, vamos a hablar de un aspecto formal, cómo tiene que ser el contenido y adicionalmente cuál es el aspecto ético. Para que tengamos un aspecto formal al escribir, nosotros buscamos la manera de que el paisaje psicológico que estemos generando sea lo más positivo posible. Para que exista aspecto formal, nosotros deberíamos tener claridad expositiva, un lenguaje conciso, modestia profesional, terminología comprensible y una presentación estructurada. Señores, nada más desagradable que ver un informe que usted empieza a leer y pareciera que empezó por el final, luego va a la mitad, luego el final parece el principio. Hay que estructurar lo que nosotros vamos a hacer y para estructurar, antes de empezar a escribir, nosotros deberíamos utilizar algún tipo de esquema para que evidentemente pues pueda ser claro y acertado lo que nosotros queremos redactar. Y ojo, no he nombrado la palabra redacción hasta ahora. Estamos hablando de escritura. Una de las cosas más importantes es el contenido. Yo no puedo escribir en un informe de cualquier cosa. Yo tengo que buscar que el contenido sea significativo. Tengo que buscar que el contenido sea relevante
para que me puedan prestar atención. Y tengo que buscar la manera de ser específico. Una recomendación es que si usted va a hacer un informe de 10 equipos, hágale un informe a cada equipo. Así tenga que entregar 10 informes. Pero la persona que va a leer sabe que del equipo que le están hablando es del número uno, del 2, del 3 o del 5. Si usted mete 10 equipos dentro de un solo informe y empieza a leer, no quiere decir que sea imposible hacerlo, pero va a ser mucho más difícil entenderlo. ¿Ok? Em, una de las cosas que usted tiene que también mantener es lo que se llama la distancia emocional. Cuidado con tomar el informe para usted y empezar a escribir como que usted es el doliente del informe, como que usted fue el que le hicieron daño, como que usted es la víctima de lo que se rompió, porque realmente esa no es la intención. La intención es que usted está redactando y de esa manera pues está narrando lo que sucedió. Otra cosa es que cuando usted va a escribir, usted debe ser metodológico, usted no debe eh, hablar de intuiciones, sino que debe soportar todo aquello que usted va a decir. Preguntas hasta acá, inquietudes. Yo quiero ver si puedo hacer una corrida con ustedes. ¿No hay preguntas? Ok, fíjense, hay algo que yo quiero enfatizar. Nosotros, pues, luego lo vamos a hacer y aquí se pueden ayudar ustedes. Pero si nosotros estamos en este momento haciendo un curso de escritura y redacción de informes y yo no sé de inteligencia artificial, señores, estamos haciendo un curso de los años 50. ¿Ok? ¿Quiénes aquí conocen un poquito de inteligencia artificial? ¿Quiénes conocen a BART? ¿No conocemos a BART? Chat GPT 4. Tampoco. Chat GPT. Dalí. Ok. Bueno, fíjense. Les quiero recomendar utilizar BART. BART es una inteligencia artificial que ahorita está aprendiendo. Esto nos puede ayudar muchísimo en el tema de la escritura. Si yo no soy tan hábil escribiendo, ok, por acá habrán Grammarly que tiene inteligencia artificial, perfecto. Pero vamos a suponer que nosotros tenemos que escribir un informe. No sé, voy a decir, vamos a hablar de una bomba que falló o una bomba. Entonces yo podría, para yo darle información a estas inteligencias artificiales o a estos, realmente no son, se llaman inteligencia artificial, se llaman lenguajes de procesamiento natural. Para yo darle información a estos lenguajes de procesamiento natural, yo necesito hablar de lo que se conoce como un prompt. Es decir, entre más específica sea la información que yo le dé, ella me va a dar información más específica. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, ya para cerrar, y que ustedes, pues, cuando vayamos a presentar el informe, también puedan utilizar inteligencia artificial. Le voy a decir, dame el reporte. No, vamos a decirle, a ver, ayúdame a redactar un párrafo acerca de una bomba de 500 HP que se paró a causa de una falla en el rodete, por decir algo. Fíjense que acá automáticamente él escribe algo que evidentemente yo tenía que haberle dado más información, pero señores, en este momento nosotros para escribir, para redactar informes, no deberíamos descartar el tema de la inteligencia artificial. De hecho, él me plantea, ¿no?
Una bomba de 500 HP se detuvo repentinamente el 23 de agosto. La causa de la falla fue identificada como un desgaste excesivo en el rodete, lo que provocó que el impulsor se desbalanceara y atascase. La bomba estaba suministrando agua a una planta de energía en su detención. Señores, esto es un excelente punto de partida para yo tomarlo, modificarlo, si tal vez yo no tengo ese don de la palabra, de escribir tanto y de redactar tan rápido. ¿Ok? De hecho, él me da una versión 3, una bomba de 500 que alimentaba un sistema de aire acondicionado, tal, el rodete estaba hecho tal, la falla de la bomba provocó. O sea, aquí tengo lo interesante de esto, no sé si lo hace ChatGPT, es que me da varias versiones y yo puedo tomar en la que yo quiera y en función de eso desarrollarla. Vamos a cortar la clase hasta acá. ¿Tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud? Sí me gustaría también qué les ha parecido la clase. Y realmente pues sé que este tema es un poquito pesado, la hora es un poco pesada, pero por eso tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Voy a dejar de compartir mi pantalla.